dependiendo de su humor. Aimee, la esposa del jardinero, ora había maldecido, ora elogiado el tamaño y la antigüedad de la cocina de Whitehall. Sin embargo, a Milford siempre le había gustado ese lugar. No se podía decir que con aquellas 3 mesas de trabajo o el enorme hogar con espeto que ocupaba toda una pared o los hornos empotrados en la pared de ladrillo el lugar resultara acogedor. Pero cuando, con motivo de una fiesta, se contrataba a más personal y el lugar bullía de actividad culinaria para dar de comer a un centenar de invitados y sus sirvientes, bueno, entonces era un lugar magnífico, ruidoso y alegre, que rebosaba de aromas que al jardinero le hacían recordar los días en que su esposa estaba al mando. Excepto, claro estaba, porque por encima de todo el alboroto resonaba la voz de Esther. Esther, la que había sustituido a Aimee como cocinera jefa. No era que a Milford le molestara que otra mujer se apoderara de los dominios de su esposa. No, él era un hombre sensato que comprendía la necesidad de comer de manera regular. Lo que ocurría es que Esther había sido un calvario para Milford desde el mismo día en que, procedente de la mansión de los Fairchild, había hecho su aparición, la tercera cocinera que llegaba tras la muerte de la señora Milford y la única que no se había marchado, por más que el jardinero lo había deseado fervientemente. Y, para colmo de males, escocesa. O, lo que era lo mismo, un saco de huesos tosudo y de lengua afilada. Durante los últimos 8 años la mujer había manejado las riendas de la cocina, y durante todo ese tiempo Milford no había disfrutado de una sola comida en paz. A la mujer le traía sin cuidado los gritos de las fregonas al contarse sus chismes sobre tal o cual de los mozos de cuadra que las habían invitado a la noche de San Juan, ni que las carcajadas fueran demasiado escandalosas y tampoco que las bromas obscenas lo fueran en exceso. Lo único que le importaba era que la comida llegara a la mesa caliente y a tiempo y, pese a los peores augurios de Milford, eso siempre se conseguía. Siempre. Daba igual la calamidad que ocurriera en la cocina, Esther siempre salía victoriosa. Pero nada de aquello irritaba al jardinero. No, lo que verdaderamente lo sacaba de quicio era que la cocinera siempre consiguiera arrastrarlo a alguna animada discusión, que lo arrastrara a ello cuando todo lo que él quería era comer en paz y en silencio y después volver a su sociedad y a sus flores. En ese preciso instante, el personal de la cocina, tanto temporal como permanente, se afanaba en elaborar los canapés, que circulaban con los lacayos, además de la cena formal que se serviría a medianoche. Así pues, se hizo preciso el fuerte sonido metálico de una bandeja de plata al golpear contra la larga mesa de la cocina en la que Milford cenaba para atraer la atención de los presentes. Ernest se paró allí con los ojos centelleantes y la tripa palpitante, y cuando consiguió que todos le prestaran atención, proclamó: Celeste está bailando con el señorito Ely. Hecho el anuncio, este provocó el efecto deseado. Brunilla, la jefa de las doncellas del piso de arriba, se quedó inmóvil, con el tenedor en el aire. Elba, la más nueva de las fregonas, permaneció con el cepillo de fregar levantado. Adair, el lacayo que había vuelto para rellenar su bandeja con canapés variados, miró fijamente a su superior con ojos medrosos. Esther soltó una sonora carcajada que se propagó como una epidemia entre el bullicioso personal de la cocina. Al fin nuestra pequeña Celeste ha acudido al baile. Todas las cabezas se volvieron hacia Milford. El banco se le volvió más duro bajo el culo, la mesa que tenía delante se movió cuando Arwit estrelló junto a su codo una fuente llena de patatas. Milford bajó lentamente la cabeza hacia el plato. El jardinero deseó en vano encontrarse en su invernadero. Era mejor intentar hacer crecer con paciencia las clavelinas que enfrentarse a aquella serie de intromisiones y expectativas. Se produjo un silencio tan prolongado que el hombre empezó a albergar la esperanza de que lo hubiesen dejado por imposible. Entonces habló Erne. ¿Es que no te sientes orgulloso, Milford? Milford levantó la vista y se dio cuenta de que todos lo observaban con los ojos relucientes de curiosidad. Daba igual que ya le hubiera dejado claro lo que pensaba a Celeste. Daba lo mismo que su hija y sus tejemanejes no les incumbieran en absoluto. La mayor parte de los sirvientes la habían visto crecer, y una buena parte de ellos recordaban a su esposa con afecto. Así que, puesto que suponían que tenían derecho, le darían la lata hasta que hiciera alguna declaración. Así que la hizo. Solaz debería mantenerse en su sitio, bramó.
Pero sí es encantadora, protestó Erne. Los caballeros no paran de cuchichear, intentando adivinar de quién puede tratarse, se lo aseguro, no desentona. En absoluto. Milford ignoró al imbécil y siguió comiendo su plato de espinacas aliñadas con vinagre y bacon. Te juro, Milford, que cuando pones esa cara de vinagre pareces una cagarruta de oveja flotando en un ponche. La que habló fue Esther, quien si no. Obligado a hablar, Milford contestó. Es una tosuda. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. No lo sé. Alba dejó de hacer girar los conejos ensartados en el espeto para preguntar, ¿pero no le gustaría que su hija se casara con el señorito L.I.? Los hombres como el señorito L.I. no se casan con la hija del jardinero, respondió. Celeste es tan hermosa como cualquiera de esas otras chicas aristócratas, dijo Esther, y también tiene unos modales más dulces y es más inteligente. Sé muy bien lo que vale mi hija, respondió bruscamente el jardinero. Pues tiene una manera condenadamente divertida de demostrarlo. Milford rara vez perdía los estribos. Tan rara vez que de hecho podía contar las ocasiones con los dedos de las manos y de los pies. Pero había algo en aquella mujer y en su petulante desdén y en sus excelentes budines que hacía que el color ascendiera lentamente a sus mejillas. Levantó la vista y la miró de hito en hito con desapasionamiento. Supongo que eso es porque, al contrario que todos los aquí presentes, vivo en un mundo en el que el sol se levanta por el este y se pone por el oeste, y en el que los ricos se casan con los ricos, y en el que la única ocasión en que un caballero mira a la hija de un jardinero es para provocarle un dolor de tripa que tarda 9 meses en curar. Los ojos castaños de Esther relampaguearon con unas llamitas amarillas. Y es la gente como tú la que destroza los sueños que deberían hacerse realidad. Puede que sí. Puede que sí. Melford mojó el último trozo de pan en la grasa, se limpió la cara con la servilleta y se levantó. Pero me parece que no voy a ser yo quien destroce los sueños de Celeste. La luz de la luna brillaba a través de las ventanas abiertas del salón de baile reluciendo sobre los encerados suelos de madera noble, en los que formaba tenues y largos regueros, haciendo resplandecer el pan de oro y creando el país de las hadas que Celeste conocía de su infancia. En las noches de verano, cuando la familia estaba fuera, había ido allí a fingir. A fingir que esperaba a Ellie, a fingir que él llegaba, a fingir que bailaba entre sus brazos, a fingir que lo besaba en sus generosos labios hasta que ella se quedaba sin resuello y el deseo barría todo su cuerpo. Pero esa noche el fingimiento sucumbiría a la realidad. Ellie escaparía de la trampa que le había tendido el señor Throckmorton, acudiría y haría realidad todos los sueños de Celeste. Lo haría, porque de lo contrario habría ganado el señor Throckmorton, y Ellie era el gallardo, el guapo, el magistral. Bueno, quizá magistral, no, pero es que nunca había tenido la oportunidad de serlo. Se lo había impedido la alta, sombría y remilgada omnipresencia del señor Throckmorton. Pero con el aliento necesario, el que ella le daría, Ellie sería magistral a partir de ese momento. Se recogió las faldas y bailó en círculos, dejándose embargar por la dicha. Sí, Ellie era un genio en escapar de las muchas trampas que le tendían, ella se lo había visto hacer. Esa noche escaparía para arrojarse en sus brazos, y nada podría arruinar la felicidad de ser joven y estar enamorada y en casa después de 4 años de exilio. Al darse cuenta de que estaba parada en uno de los largos regueros de luna, miró hacia las puertas. Ellie todavía no había llegado, así que se entregó a los recuerdos. Echándose hacia atrás, tomó carrerilla y patinó por el suelo, deslizándose con suavidad hasta la ventana gracias a la suela de piel de sus bailarinas. Riéndose, se lanzó de nuevo por la pista y regresó, corriendo y deslizándose con un placer un tanto masculino. Después de todo, si daba la casualidad de que Ellie la viera, ella sabía bien cuál era su aspecto. Juvenil, despreocupado, encantador. ¿Qué tenía de malo ser sorprendida retozando? El olor de la cera de abeja que desprendía el suelo se mezclaba con el dulce aroma de la floración nocturna del tabaco ornamental, que, ascendiendo desde el jardín, llenaba la estancia con su fragancia. Pero, cuando una gran figura apareció en la entrada, obstruyendo la débil luz de las velas del pasillo, Celeste se detuvo en mitad del deslizamiento. Un vistazo.
Bastó para ver que tenía las hechuras de un hombre, que iba ataviado con un austero terno de caballero y que tenía aproximadamente el tamaño y la complexión de Ellie. Ella había supuesto que Ellie haría su entrada con una risa y un beso. Cuando el sujeto se aclaró la garganta, supo que no se trataba de Ellie, él jamás habría carraspeado ante ella en aquel tono. Se situó frente a la puerta y escudriñó a través de la oscuridad. El señor Throckmorton salió de las sombras a la luz de la luna con 2 copas de champán en la mano y una sonrisa socarrona en los labios. Solía deslizarme por este suelo justo así, dijo Throckmorton. Aunque hacía años que no me acordaba. Los sentimientos de Celeste oscilaron entre la incredulidad de que Ellie no apareciera y el escepticismo de que el señor Throckmorton se hubiera deslizado alguna vez, a lo largo de toda su sombría existencia, por un haz de luz de luna. Se dirigió hacia ella con aire despreocupado y se detuvo a la distancia de un brazo. Celeste estaba parada con la barbilla levantada, enhiesta la espalda a causa de la incredulidad. ¿Dónde está Ellie? Ellie me ha enviado en su lugar. El señor Throckmorton le alargó la copa. Está peleándose con un pequeño sarpullido. Celeste cogió el champán con aire vacilante. ¿Un sarpullido? Todo indica que comió algo que no le sentó bien. ¿Algo que comió? La sospecha floreció en su mente y su entrecejo se fue arrugando mientras contemplaba al señor Throckmorton. ¿Ellie comió una fresa? Suele ser más cuidadoso. Pero esta noche parecía tener prisa. Prisa. Por supuesto. Por verla. Estaba en aquel. De repente recordó que ella no debería saber nada sobre el ridículo postre de Frau Wieland y cambió de tema. Pobre Ellie. ¿Se pondrá bien? Sí. El señor Throckmorton sonrió con la copa en los labios. Sí, la verdad es que creo que sí. Celeste dio un paso hacia la puerta. No necesita. El señor Throckmorton le cortó el paso. No. No necesita nada. Ahora mismo está muy bien atendido y no desea que nadie lo vea en ese estado. Celeste titubeó. No sabía cómo evitar al señor Throckmorton y sospechaba que le estaba diciendo la verdad acerca de la renuencia de él y a que ella lo hubiera cubierto de unas antiestéticas manchas. Y, sin embargo, no deseaba verse atrapada en medio de su fantasía largamente acariciada, con el hombre equivocado. Avery me dijo que bailara conmigo a la luz de la luna los lejanos compases de la música. Le dio un sorbo a su champán y la observó con más detenimiento. ¿Lo entendí bien? Sí, dijo Celeste, atontada por la frustración. Lo entendió bien. El señor Throckmorton le había citado sus palabras con exactitud. Solo Ellie podía habérselas dicho, así que era verdad que había enviado a su hermano en su lugar. Echó una mirada por el salón de baile apenas iluminado donde, solo hacía un instante, los sueños habían vagado sin rumbo. En ese momento la música sonaba desafinada, el pan de oro parecía mate y desmedido, y la luz de la luna no era más que el reflejo de la del sol. Al igual que el señor Throckmorton reflejaba la luz de Ellie. El señor Throckmorton le cogió la copa y depositó las de los dos sobre una mesa pegada a la pared. Regresó hasta ella y extendió los brazos. Celeste no fue hacia ellos. Se le hacía harto extraño pensar que tenía que bailar nada menos que con el señor Throckmorton. Era demasiado mayor, demasiado solemne, demasiado responsable. Todo lo que Ellie no era. Pero tampoco era indeciso, porque mientras ella dudaba, la atrajo hacia él. Le rodeó la cintura con el brazo, su mano le cogió la suya y, sin darle tiempo para acostumbrarse a la sensación de estar entre sus brazos, la arrastró al baile. No debería saber bailar el vals, los hombres de negocios no deberían ser capaces de hacer que la música cobrara vida con el movimiento. Pero, aunque el señor Throckmorton bailaba sin florituras ni excesos, sus movimientos eran elegantes, sus pasos, suaves. La llevaba como un hombre acostumbrado a mandar, en cualquier situación. Celeste no sabía qué hacer con su mano libre. Ponerla sobre el hombro de él se le antojaba un acto de insolencia, casi de intimidad. Pero aunque le daba vueltas a la idea y se recriminaba el ser tan tonta,
Siguió sin poder levantar la palma hasta allí arriba y agarró al señor Throckmorton como las normas de conducta exigían que fuera agarrado. Por lo tanto, le apoyó la mano en el brazo. Y descubrió cómo la musculatura del hombre se flexionaba bajo sus dedos. Esto es muy agradable. La voz de Throckmorton tenía un timbre suave, sonoro, contenido, y entonces Celeste cayó en la cuenta de que él debía de estar deseando volver a la fiesta para dar la bienvenida a los invitados, para supervisar los preparativos, consciente de que toda persona a la que él hiciera feliz era una persona más con la que podría hacer negocios algún día. Mi hermano quedará desconsolado cuando sepa que se ha perdido esto. Celeste mantenía la mirada fija por encima del hombro de Throckmorton, mientras las paredes se acercaban y se volvían a alejar dando vueltas. Él bajó ligeramente la cabeza para mirarla a los ojos y le preguntó en un tono de incredulidad, ¿no estarás enfadada conmigo por el contratiempo de L.I.? Celeste se limitó a lanzarle una rápida mirada. No puedo evitar la sospecha, no debería haber dicho nada, pero ¿cuál era la diferencia? El señor Throckmorton pensaba que era una desvergonzada, y además le había preguntado. No puedo evitar la sospecha de que ha conseguido manipular este conveniente sarpullido para que L.I. no pudiera venir a reunirse aquí conmigo. La carcajada retumbó por todo el cuerpo de Throckmorton, y Celeste notó la convulsión en todas las partes en las que se tocaban, en el brazo que le rodeaba la cintura, bajo las yemas de los dedos que apoyaba en su brazo y, lo que la extrañó sobremanera, en la boca de su propio estómago. Agradezco la fe que me tienes. Pero, dime, ¿por qué habría de dejar inválido a mi hermano en la fiesta de su compromiso? Aun cuando mi deseo fuera eliminarte de su órbita, no tendría sentido alejarlo de su prometida, y ahora está fuera del alcance de Lady Hyacinth. Al primer atisbo del sarpullido salió corriendo hacia su cuarto, y, sin duda alguna, en este momento está puesto a remojo en una tina llena de agua y copos de avena. ¿Le proporcionaba aquella visión tan poco atractiva aposta? La de un L.I. chorreante, cubierto de grumos marrones. No, prosiguió el señor Throckmorton, si quisiera librarme de ti, lo podría hacer con mucha menos delicadeza. Podría, acaso, ponerme de patitas en la calle. Throckmorton pareció considerar la idea en su justa medida. Podría. Eso sería el colmo de la falta de delicadeza. Sacudió la cabeza. L.I. te diría que sobornarte va más con mi estilo. Podría ofrecerte 1000 libras anuales. Y una casa en propiedad en París. Hablaba en serio. Estaba segura de que sí. 1000 libras. Tendría que tener muchas ganas de librarse de mí para ofrecerme semejante cantidad. Throckmorton se encogió de hombros. Sus músculos se volvieron a tensar bajo la palma de Celeste. En un esfuerzo por alejarse de aquella parte de él con tanto movimiento, ella deslizó la mano hasta ponérsela en el hombro. Throckmorton pareció entenderlo como una señal de algún tipo de aceptación, y la acercó a él todavía más. La tenía bajo su dominio, Celeste no podía soltarse a menos que él se lo permitiera, y no estaba del todo segura de que lo fuera a hacer. Sus circunvoluciones se apaciguaron. Con el rostro oscurecido por la noche, Throckmorton bajó la vista hacia ella en lugar de mirar hacia donde se dirigían. Sin embargo, Celeste se había acostumbrado a la penumbra gracias a la tenue iluminación que proporcionaba la luna y pudo distinguir los rasgos de Throckmorton y obtener alguna impresión de su semblante. Lo cual era bastante más de lo que deseaba. 1000 libras no son tanto. He pagado más para deshacerme de los líos de L.I. Yo no soy un lío de L.I. Era insultante que la describiera como tal. Y no me dejaré sobornar. Y no le gustaba bailar tan pegada, que las piernas de Throckmorton se le enredaran en las faldas, y que el pecho del hombre se levantara tan cerca de su nariz que pudiera oler el tenue aroma a jabón y a whisky, y, por debajo de todo ello, a masculinidad pura. Celeste se preguntó cómo era posible que el olor a sí mismo hubiera escapado de esa manera al control del señor Throckmorton. No parecía la clase de hombre que permitiría un conocimiento tan íntimo a la hija del jardinero. No, por supuesto que no lo eres, dijo, consiguiendo aparentar sorpresa. No te estaba ofreciendo 1000 libras al año y una casa en París. Te decía que, a lo largo de los años, mi hermano le ha costado una fortuna a la familia.
Ese es el motivo de que tengamos tantas esperanzas depositadas en este compromiso. Pero si no se quiere casar con Lady Hyacinth, no hay nada que hacer. Es un hombre hecho y derecho, y usted no puede en absoluto obligarlo a ir al altar a la fuerza. Eso es lo que se había dicho a sí misma, y a su padre, desde que había empezado a prepararse para el baile. Una gran verdad. Era verdad, aunque el aura de poder que emanaba del señor Throckmorton parecía casi indomable. Era extraño que ella no lo hubiera considerado de aquella manera con anterioridad. Siempre había sabido que era el heredero, por supuesto, pero apenas se acordaba de cuando él había vuelto de sus viajes. Había estado tan enamorada de él y que aquel hombre que se había recorrido el mundo había sido casi como un fantasma para ella. En ese momento era él mismo, callado, observador, con un gran dominio de sí mismo. Pero, al tiempo, diferente, atractivo y masculino, y aquel dominio era casi un desafío. Celeste se sorprendió de que durante los impresionables años de su adolescencia no hubiera reparado nunca en él. Me dio mucha pena enterarme de la muerte de su esposa. Le espetó y de inmediato se avergonzó de su burda manera de cambiar de tema. Gracias. Throckmorton no disminuyó la firmeza con que la sujetaba ni pareció afligido por recuerdos desagradables. Fue una tragedia. Supongo que la echa de menos. Celeste no supo por qué continuaba con aquella conversación. Sí que la echo de menos. Era una mujer sensata, buena compañera y una madre maravillosa. El tipo de elogio que cualquier mujer detestaría. Celeste se hizo una idea del matrimonio, vacío, aburrido y, sobre todo, sensato. Pero la imagen le vino muy bien para disipar la impresión de virilidad que la había hecho ser tan incómodamente consciente de él. ¿Cuándo sucedió? Hace 3 años, Penélope lo llevaba bien. Penélope. La hija de Throckmorton y la pupila de Celeste. Esta se aferró al tema de conversación. Me acuerdo de Penélope. Tenía 4 años cuando me marché, pero incluso entonces se daba un aire a usted. ¿Qué le había hecho decir aquello? Una leve sonrisa revoloteó por los labios de Throckmorton. Era aburrida, ¿no? En absoluto. ¿Qué le había llevado a él a decir aquello? Solo que era muy tranquila y serena para una niña tan pequeña. ¿Qué ha ocurrido para que esté más afligida? Una palabra, Kiki. Kiki, ¿qué es Kiki? No es un qué. Es un quién. En ese momento estaban parados en mitad del salón, sin bailar, solo balanceándose. Kiki es tu otra pupila. ¿Mi otra pupila? Asustada, dijo, pensé, esto es, usted dijo que daría clase a 2 niñas, y pensé que la otra ¿debía de ser mía? No, Kiki no es mía. Kiki es una fuerza de la naturaleza, como un ciclón del Pacífico o un volcán de las Indias Orientales. Espero que la domestiques, Celeste. Las fuerzas de la naturaleza son imposibles de domesticar. Tengo una gran fe en ti. Lady Bucknell afirma que obras milagros con los niños rebeldes, y el embajador ruso y su esposa me escribieron una recomendación llena de elogios. Throckmorton paseó la mirada por el salón. La música ha parado. ¿Damos un paseo mientras te explico la situación? Sí. Cielo santo, sí. Caminar por los pasillos iluminados y hablar de su empleo habría de ser, por fuerza menos íntimo que aquella oscuridad, aquel contacto, aquel torbellino de música en una estancia llena de sueños. Sueños de Ellie, se dijo Celeste, postergados tan solo por un acontecimiento desventurado. Alejándose de los brazos del señor Throckmorton con un giro, Celeste se dirigió hacia la puerta. Él la cogió antes de que hubiera dado 2 pasos. Le rodeó la cintura con él. Brazo y aprovechó la inercia de Celeste para, haciéndola girar, volver a abrazarla. En esta ocasión, más cerca que la última vez, la apretó contra su pecho. Escandalizada, avergonzada y nerviosa ante la conciencia del peligro, Celeste se echó hacia atrás todo lo que pudo. Señor Throckmorton, ¿siempre abandonas a tu pareja en la pista de baile? Dijo con aparente severidad.
Porque no recuerdo que se hiciera así en París y puedo asegurarte que en absoluto es lo que se estila en Gran Bretaña. Celeste enrojeció. Tenía razón, y su reprimenda la había obligado a mostrarse huraña e ingrata. A ella, que se había esforzado en borrar cualquier rastro de brusquedad de sus modales. Sin embargo, el conde de Roselín le había dejado claro que cuando una dama era sorprendida en una indiscreción, su comportamiento no debía caer en lo más bajo, sino ascender hasta ponerse a la altura de las circunstancias. Tiene razón. Apenas pudo formar las palabras de tanto como odiaba pronunciarlas. Perdóneme por mi falta de modales y gracias por el vals. Las sombras no podían ocultar la mirada de Throckmorton ni la gravedad de su examen. Levantando la mano hasta la barbilla de Celeste, la ahuecó alrededor y pareció hablar solo para sí. Eres la mujer más hermosa y gentil que he conocido en mucho, mucho tiempo. Su voz resonó por todo el cuerpo de Celeste, y su fogosidad provocó en ella el deseo de salir huyendo de la habitación. De salir huyendo de Whitehall. ¿Cómo? Había conseguido convertir el resentimiento que sentía ella en aquella especie de horrible agradecimiento hacia él y sus cumplidos. Porque, de repente, reparaba ella en su altura, en la anchura de sus hombros, en el grosor de su cuello y en la sencilla contundencia de su rostro. Entonces, Throckmorton sonrió, y en un tono tan suave que en nada recordaba su ardor anterior, dijo, gracias, Celeste. No recuerdo haber disfrutado tanto de un baile. La soltó, pero ella no se atrevió a darle la espalda. Le había dado una lección, que no había que perder nunca de vista al señor Throckmorton. Una nunca sabía lo que podría hacer. Él se limitó a extender el brazo. Celeste apoyó la mano en él, y juntos se encaminaron despreocupadamente hacia el pasillo en penumbra. Sabes, en Gran Bretaña el vals sigue siendo bastante escandaloso, dijo él, si alguien, aparte del anfitrión, en este caso él y o yo, te pide que lo bailes, su intención es faltarte al respeto. Celeste asintió con un lento movimiento de cabeza. Gracias por decírmelo. En Francia. Throckmorton rió entre dientes. Sí, en Francia el vals es la menor de las incorrecciones. Celeste no pudo reprimir una sonrisa. Era verdad. En Francia había sido la muchacha encantadora que era la institutriz del embajador. En Gran Bretaña seguía siendo la hija del jardinero. De no haber sido por la nostalgia de ver a su padre y Whitehall y a Ellie, quizá no hubiera regresado jamás. Pero lo había hecho y lo conquistaría, todo. Pero no esa noche. Esa noche pasearía con el señor Throckmorton para enterarse de los detalles de su empleo. Ella intentó dirigirse hacia donde la luz era más intensa y hacia los ruidos de la fiesta. Throckmorton la condujo con bastante firmeza hacia las profundidades de la casa, donde reinaba el silencio. Pensé que te gustaría ver los cambios realizados desde que te fuiste. Con otro hombre podría haberse sentido intranquila, pero no con el señor Throckmorton. No había hecho nada más alarmante que bailar el vals con ella y alertarla del oprobio que acarreaba el hecho. Además, él no había querido bailar, solo lo había hecho a petición de Ellie. Cualquier recelo que ella hubiera podido tener solo había sido el resultado de la oscuridad, del sitio y de sus expectativas. Ignoró con decisión la vergonzosa sensación de incomodidad y las sospechas que persistían en sus pensamientos, y con el tono de eficiencia que, según había descubierto, infundía confianza en sus patronos, dijo, hábleme de Penélope y Kiki. Kiki es la hija de Ellie.